El siglo XX se caracterizó por la explosión demográfica tanto en México como en el resto del mundo. Esto llevó a que el número de mexicanos pasara de 15 millones en 1910 a 112 millones en 2010. La tasa de crecimiento anual alcanzó en la década de 1960 el punto más alto de la historia, y esto comenzó a preocupar a las autoridades, pues de mantenerse el mismo ritmo de crecimiento en poco tiempo, resultaría imposible satisfacer las necesidades de los mexicanos, ya de por sí difícil de satisfacer con la población que había entonces. Debido a lo anterior, a partir de 1974, el gobierno decidió aplicar una nueva política de población en la que se buscó bajar los índices de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer en edad productiva, mediante campañas de planificación familiar y de educación sexual. Nace con derechos. El derecho a ser deseado, a ser protegido, a ser alimentado, a crecer sano, a ir a la escuela, a ser amado. Su futuro depende de ti. Aprendamos a planificar la familia. En las clínicas de salubridad, ISSSTE y Seguro Social, la orientación es gratuita. Los programas emprendidos por el gobierno y la generalización de los métodos anticonceptivos, junto con los cambios que se presentaron en la sociedad mexicana, lograron reducir el índice de crecimiento de la población. Los cambios fueron en verdad importantes, pues mientras el promedio de hijos por mujer en 1970 era de 6, para 1990 se había reducido a 3 y en 2012 a 2 hijos. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. En la historia moderna de nuestro país existe una catástrofe natural que, por su magnitud y por la reacción que ante ella tuvo la sociedad civil, ha quedado en la memoria de todos los mexicanos. A las 7:19 de la mañana de aquel día, una extensa región del país fue sacudida por un temblor que en la Ciudad de México alcanzó 8.1 grados en la escala de Richter y duró más de 2 minutos. De todas las localidades afectadas, la Ciudad de México fue la que mayores daños sufrió. El recuento de los daños provocados por este terremoto en la Ciudad de México resulta escalofriante. No se sabe con certeza el número de víctimas fatales, aunque las cifras oficiales señalaron que hubo entre 6,000 y 7,000 muertes. Datos más realistas hablan entre 10,000 y 40,000 personas fallecidas. Más de 30,000 casas y de 400 edificios, muchos de los cuales no cumplían con las normas de construcción, se derrumbaron. La reacción del gobierno ante la catástrofe fue lenta, muy lenta, y resultó evidente su falta de capacidad para actuar en un momento de crisis. En contraste con la actitud de las autoridades, se demostró la capacidad de la sociedad mexicana para organizarse, unirse y trabajar por una misma causa. En buena medida, los ciudadanos tomaron el control de la ciudad por varios días, formando brigadas para apoyar a los damnificados. Tras el terremoto de 1985, la sociedad tomó conciencia del poder que tenía al trabajar organizada hacia un mismo fin. Al mismo tiempo, dio una lección al gobierno y demandó ejercer su responsabilidad en situaciones de catástrofe. Junto con el dolor por la pérdida de las víctimas, los desastres naturales, sobre todo el terremoto de 1985, son momentos que se recuerdan por la extraordinaria muestra de solidaridad de los mexicanos y por el poder de organización y de inteligencia que ha mostrado la sociedad para enfrentar situaciones de crisis. De aquí deriva la importancia de la participación ciudadana. Al hablar de participación ciudadana, nos podemos referir tanto a las acciones que emprende la sociedad para solucionar algún problema común o para trabajar por el bien de un grupo en particular, como a la práctica de ciudadanos que busca vigilar la acción del gobierno y debatir y decidir sobre las políticas públicas.
Así, por ejemplo, un movimiento de participación ciudadana puede ser una organización que trabaja para mejorar la condición de los niños en situación de calle, o bien un grupo de personas que vigilan que el gobierno use de manera adecuada los recursos públicos. Uno de los primeros movimientos de participación ciudadana en tener un impacto nacional fue la Alianza Cívica, que se constituyó en 1994 y a lo largo de su existencia ha trabajado en favor de la democracia, vigilando la acción de los gobiernos y exigiendo transparencia y rendición de cuentas a los funcionarios públicos. En la actualidad existen en nuestro país múltiples movimientos y asociaciones que de diferentes formas trabajan en abatir los problemas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, en el cuidado del ambiente, en exigir justicia para desaparecidos, presos inocentes y víctimas de la violencia, en buscar la apertura democrática de los medios de comunicación masiva o en revisar políticas públicas y acciones de los gobiernos, entre muchos otros asuntos. El respeto a los derechos humanos ha sido una de las principales demandas de la sociedad mexicana de las últimas décadas y diversos movimientos y organizaciones ciudadanas han trabajado en la lucha por su defensa. Asimismo, la entrada de México al mundo globalizado llevó al gobierno a firmar acuerdos y convenios internacionales relacionados con este tema, los cuales en 2011 fueron reconocidos a nivel constitucional. Las demandas y avances de las últimas 2 décadas en torno a los derechos humanos se han presentado en 2 direcciones. Por un lado, en proteger a las personas de los abusos de poder y por otro, en la reivindicación de los derechos de las minorías y los grupos tradicionalmente marginados. En cuanto al primer punto, tanto la presión ejercida por los otros países y por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, como las denuncias de la sociedad ante el autoritarismo, la corrupción y los abusos de poder, alcanzaron un logro de verdad significativo: la creación de una institución dedicada a defender a los ciudadanos frente al Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este organismo fue establecido en 1990. 2 años después fue reconocido dentro de la Constitución y en 1999 se logró concretar su completa autonomía. La principal función de la CNDH es proteger a los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder o violación de derechos humanos llevado a cabo por una institución de gobierno o por algún funcionario público. En cuanto al segundo punto, la reivindicación de los derechos de minorías y grupos marginados, diversas organizaciones han trabajado para combatir la discriminación y para que la sociedad y los gobiernos, mediante leyes y políticas públicas, reconozcan la igualdad de derechos sociales, políticos, laborales, familiares y educativos de las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y la comunidad homosexual. Pese a que hemos avanzado en el combate a la discriminación y el reconocimiento de algunos derechos de los grupos mencionados, todavía queda mucho por hacer para construir una sociedad justa y equitativa, donde todos los grupos que lo constituyen puedan ejercer con plenitud sus derechos. ¿Y tú qué piensas acerca de este tema? ¿Habías escuchado hablar de los problemas sociales del país en la actualidad? ¿Crees que es importante la participación ciudadana además de las acciones del gobierno para la solución de dichos problemas? Déjame tu respuesta en los comentarios de este video, ya que para mí es muy importante saber tu opinión. Hemos llegado al final de este tema. Si te gustó el video, regálame un like y te pido de favor que lo compartas. Suscríbete a mi canal para más contenido relacionado a la historia. Hasta la próxima.